Mateo 12, 1 al 21. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado». Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Quiero pedirles que se imaginen una corte donde se practica la ley, donde hay un juez. Imagínense un momento la corte y en un lugar están los acusadores. En este caso, los acusadores son los fariseos. Y en otro lado tenemos a los discípulos de Jesús. Los fariseos acusando a los discípulos de Jesús. Y también encontramos al abogado defensor. En este caso, el mismo Señor Jesús. Qué apropiado, ¿verdad? La defensa, o sea, Jesucristo, ¿no? La defensa presenta el primer testigo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Toda vez que usted va a emitir un juicio o una opinión, asegúrese de que haya escuchado, haya dado lugar a que tanto las personas que están siendo acusadas como los acusadores hablen. No debe de emitir un juicio sin saber lo que tienen que decir ambos lados. Y es más, Jesucristo mismo dijo que para todo caso de la corte tienen que haber por lo menos ¿cuántos testigos? Más de 2. 2 o más testigos, correcto. 2 o más testigos. Y miren lo que hace Jesús. Jesucristo, como defensor, presenta a su primer testigo y les dice, les cuenta acerca del incidente de David, que cuando tenía hambre entró al templo, y Abiatar, el sumo sacerdote, esto nos lo cuenta también el libro de Marcos y Lucas, pero también está en el Antiguo Testamento con nombre, para que no haya confusión. El sumo sacerdote, alimentó a David y a sus hombres con el pan que era solamente para los sacerdotes. Y este es el primer testigo que Jesús presenta, el incidente que cuando David comió los panes que eran solo para los sacerdotes. También en Éxodo 34, 21, Éxodo 34, versículo 21, la palabra dice, trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. O sea, ¿qué día? El sábado. El séptimo día es el sábado. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y de cosechar.
O sea, en otras palabras, en el tiempo que uno va a sembrar, va a arar y de cosechar, no se debe de trabajar el día sábado. Esto es en el sentido de trabajar porque quieres sacar provecho de tu tierra. Pero no, esto no implicaba nada acerca de los discípulos sacando granitos de trigo o de cebada para alimentarse porque tenían hambre. Creo que para nosotros tiene sentido, ¿verdad? Que los discípulos no hayan tenido ningún problema, mucho menos Jesús no tenía ningún problema en que ellos estuvieran sacando los granos de trigo o de cebada, no sabemos muy bien, para alimentarse. Pero para las personas legalistas, a los que no tenían ninguna consideración por la necesidad del ser humano, estaban quebrantando una ley que era importante para ellos. Quiero decir que fue el hambre que justificó que el sumo sacerdote le diera de comer a David y a sus hombres. Y así no había ningún problema, no tenían por qué ser acusados. También fue el hambre que motivó a los discípulos de Jesús a que aparentemente quebraran la ley del sábado. ¿Está claro? ¿Entendemos hasta ahí? Amén. Jesús también presenta un segundo testigo. El primero fue el incidente de David. El segundo testigo que Jesús presenta y les dice, los sacerdotes trabajan el día sábado. Se supone que es un día de descanso para todos, pero el que más trabaja el día sábado son los sacerdotes. Y su obra espiritual tiene prioridad sobre la ley del sábado. Es por eso que el sacerdote no tiene ninguna culpa de quebrantar la ley del sábado. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, ninguno de estos justificativos era malo. En un lado, los discípulos y David con hambre, no tenía nada de malo, fueron alimentados. En el otro lado, los sacerdotes que tienen que trabajar en el sábado, tampoco tenían nada de malo porque están sirviendo a Dios. Y cuanto más los discípulos, porque recordemos que los discípulos estaban haciendo la obra de Dios, ya fueron llamados y ya habían empezado a hacer las obras de Dios junto con nuestro Señor Jesucristo.